tenemos la llamada con nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo. Doctora, retomamos la llamada. Hola. Sí, creo que ya me escuchan, ¿verdad, Ricardo? Sí, ya la escuchamos Ay, qué bueno. claramente y mucho mejor. Es que, ¿sabes qué? Que yo creo que por la zona en que veníamos, ofrezco disculpas, pero voy de camino a una reunión en la Ciudad de México y de repente uno por lugares donde se va la señal, pero creo que ya estamos otra vez Así es. conectados. Pues, pues retomamos el tema de las lluvias, Ricardo, que dejó de llover unos cuantos días. Antier ya volvió a llover fuertecito, pero los que no nos dejan son los mosquitos. Y bueno, estábamos platicando hace 8 días sobre las enfermedades que nos transmiten esos pequeños seres aparentemente indefensos, pero que no son indefensos y que ya cada vez tienen una probóscide más fuerte y que traspasa hasta la ropa gruesecita. Entonces, pues hay que estar precavidos de ellos. Yo les paso mi tip, me doy una pequeña embarrada de Big Vaporub en las noches para que me dejen dormir y ya, se ahuyentan un poco. Se ve que el Big Vaporub no es lo suyo. Pero, pues hablando de otras bacterias, bueno, más bien dicho, de bacterias que también vienen con las lluvias, pues hoy quiero comentarles un poquito sobre cólera. Vibrio cólera es la bacteria que causa el cólera y habita de manera natural en el agua dulce, en el agua salada, en el agua encharcada, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar a Vibrio cólera. En la época de lluvia, el calorcito y la humedad hace que aumente la cantidad de zooplancton y fitoplancton que hay en las aguas. Y esos son el principal alimento de Vibrio cólera. Entonces, Vibrio cólera pues empieza a proliferar. O sea, tiene mucho alimento y como dijera el dicho, ¿a quién le dan pan que llore? Pues entonces Vibrio cólera, pues feliz, ¿no? Tiene mucho alimento, prolifera en gran cantidad y obviamente en los alimentos que nosotros consumimos que están en el mar y que a veces los consumimos crudos, por ejemplo, esos pescados que nada más se marinan con limoncito, con sal y otros condimentos, pues uno cree que el limón mata todo y no, a los bichos también les gusta el limoncito y la salecita. Entonces, pues no, ahí van a proliferar bien bonito vibrio y demás amiguitos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que en esta época del año procuremos comer alimentos cocidos, ¿no? Bien cocinados, los crudos, pues hay que aguantarlos un poquito para no estar en peligro y recordar que Vibrio cólera es una bacteria que causa cólera, que es una enfermedad endémica en nuestro país, no solamente en Asia, en países asiáticos, sino también aquí en México. Hay precauciones. Y por otro lado, yo les quería comentar de un tema muy importante para todos nosotros y que lo vivimos en cada época en que llueve, desafortunadamente. Y el tema tiene que ver con los deslaves que se dan en muchas carreteras de nuestro estado de Puebla. ¿Qué es lo que pasa? Y es lo que quiero hacer hincapié el día de hoy. Bueno, pues miren, en las raíces de los árboles generalmente se forma una asociación con algunos hongos. Esa asociación se llama micorriza, son los hongos micorrízicos. ¿Qué es lo que hacen estos honguitos? Bueno, estos honguitos le proporcionan a algunos nutrientes, ¿verdad?
y la planta, la raíz de la planta, a su vez también le proporciona nutrientes al honguito. Por ejemplo, el hongo produce algunas vitaminas que le sirven a la planta y la plantita le proporciona algunos carbohidratos al hongo. Entonces viven en una asociación muy benéfica para ambos. Lo curioso es que estos hongos micorrízicos forman como una red en el subsuelo, ¿verdad? Donde incluso conectan la raíz de una planta o de un árbol con el árbol de junto, de tal suerte que se vuelven como una auténtica red. Esta red tiene la función de favorecer el que el agua se filtre y se vaya hasta regiones donde están los mantos freáticos, se va filtrando. Hagan de cuenta que es como un filtro purificador donde el agua pasa por diferentes capas del suelo y ahí se va filtrando, ¿verdad? Y llega a los mantos freáticos ya con una buena cantidad de sustancias que son benéficas, ¿verdad? Tanto para el suelo como para los mantos freáticos. Y bueno, esa función la desempeñan muy bien los hongos micorrízicos, ¿verdad? Entonces, sirven de esa malla protectora que favorece la filtración, favorece que no se encharque el agua, ¿verdad? Y favorece también el que no se deslaven los cerros, que los suelos no se erosionen tanto y de esta manera pues mantienen cohesionado el suelo. Hagan de cuenta que son como esas mallas que vemos que ponen en los cerros donde hay deslaves para evitar que el cerro se siga deslavando y se desgaje. Bueno, pues esas mallas metálicas, imaginen que son así los hongos micorrízicos que están conectando en el subsuelo a las raíces de las plantas y de los árboles. Cuando nosotros hacemos una tala de los árboles en esas zonas, ¿verdad? En las zonas boscosas, lo que vamos a originar es que junto con las raíces de los árboles se mueran los hongos micorrízicos. Y entonces esos cerros que ya fueron talados, ¿verdad? Ahora son mucho más susceptibles a que sufran deslaves. Por eso es muy importante que se conserven esas zonas, esos cerros con sus arbolitos, ¿sí? Es así como nos preocupamos que en las ciudades haya árboles y demás, nos tenemos que preocupar mucho de que en los cerros haya árboles, ¿verdad? Porque eso ayuda a que no se den deslaves en la época de lluvias. Y por otro lado, una reflexión ecológica, que es la que quiero comentarles el día de hoy. Hay trabajos de investigación muy bonitos donde se ve claramente que las condiciones socioculturales pues, tienen que ver también con el ambiente. Y un ejemplo de ello es que en países latinoamericanos como el nuestro, generalmente después de un movimiento social, pongamos el ejemplo de la Revolución Mexicana aquí en México, donde incluso el lema de Emiliano Zapata era tierra y libertad, pues después de un movimiento social se da el reparto de tierras. Pero cuando ya no hay nada que repartir, pues se reparten pedazos de cerro, ¿verdad? Claro. Y esos pedazos de cerro, pues lo primero que hace la persona a la que le tocó su pedacito de cerro es decir, bueno, voy a llevar a mis animalitos a pastorear, ¿no? Entonces ahí se favorece el pastoreo. Cuando se acaban los animalitos, la vegetación que ahí hay, pues entonces la persona dice, ahora voy a sembrar, ¿no? Y entonces convierte esa zona en una zona de producción agrícola. Esos suelos
que ya se enrarecieron porque primero ya se los comieron los animalitos, la vegetación. Ahora empiezan a talar árboles para que sea una zona donde se pueda sembrar. Y con eso, pues favorecemos la erosión del suelo. Esos suelos son fértiles el primero, el segundo año, pero ya para ahí del tercer año ya bajan su fertilidad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues las ratitas, por ejemplo, o los ratones de campo, no tienen alimento y pues se van a buscar alimento. ¿Y a dónde se van a buscarlo? Pues a las casas de los campesinos que están muy cercanas a los lugares donde cultivan. Y esos roedores pues hacen pipí y popó adentro de la casa. Y en la pipí y en la popó, pues van algunos virus, por ejemplo, hantavirus. Hoy los virus causan fiebres hemorrágicas. Entonces, la persona que ahí habita va a estar aspirando esos aerosoles o muchas veces esos virus caen en los alimentos y obviamente pues la persona se puede contagiar. Entonces, aunado a todo esto que traen las lluvias, ¿verdad? Está el hecho de que hay condiciones favorables para que se disemine un microorganismo debido a hábitos, a costumbres o al efecto de factores socioculturales. Entonces, pues todo abona para que aparezcan nuevas enfermedades causadas por virus nuevos o bien que reemerjan algunas que ya se habían controlado. Entonces, el tema es complejo, Ricardo. Nos enseña cómo todo va entrelazado y a veces para mal, ¿no? O Claro. sea, para deterioro de la salud de los humanos, que inconscientemente con nuestras acciones pues hemos favorecido la presencia ahora de enfermedades que nos cuesta trabajo controlar, ¿no? Porque pues cada vez es más frecuente el caso de resistencia a algunos insecticidas, por ejemplo, que controlan o matan poblaciones de mosquitos. Cada vez, ¿verdad? Vemos que aparecen más enfermedades nuevas causadas por bacterias o por virus, pero que estas se deben al efecto de factores socioculturales. Wow, la verdad es que sí me sorprende digamos, la dinámica que hemos tenido como especie humana, doctora, ¿no? Este asunto de avanzar, romper las fronteras, ir hacia los cerros, crecer, explotar, ¿no? Todas estas rupturas de los equilibrios, pues nos está poniendo en una situación muy compleja. Y bueno, lo que me sorprende mucho más es cómo la propia naturaleza responde ante este tipo de situaciones, ¿no? Y nos deja de pronto descanchados. Oye, sí, somos buenos para la destrucción. Eso se nos da re bien, oye, a los Sí. humanos. No, tenemos una capacidad increíble. Y la madre naturaleza trata de restaurar pues aquello que nosotros con tanto afán hemos destruido, ¿no? Pero pues la velocidad a la que lo hace la madre naturaleza es mucho menor a la velocidad que todos le imprimimos para acabar con el ambiente, para crear condiciones propicias para que surjan epidemias y luego pandemias y pues luego nos estamos lamentando pues de las consecuencias de nuestros propios actos. Así es. Y bueno, pues ahí está el llamado a la responsabilidad, ¿no? A la responsabilidad personal, comunitaria, ante el medio ambiente. Y bueno, ¿cómo recuerdo la relación, ¿no? De nuestros antepasados con la naturaleza, ¿no? Esta solicitud siempre de permiso, de respeto, de equilibrio, pues creo que no estaría nada mal que se retome en nuestros actos cotidianos, doctor.
Sí, Ricardo, la verdad es que nuestros ancestros eran muy respetuosos de la naturaleza, ¿no? Y nosotros le perdimos el respeto. Creemos que lo que está ahorita va a estar para siempre, ¿no? Y hablo de los recursos naturales, por ejemplo, y pues sin recato alguno, mal utilizamos lo que tenemos, favorecemos todo lo que sea contaminación, acciones, ¿verdad? Todas inconscientes sobre conservar lo que la madre naturaleza nos da, ¿no? El aire, el agua, el suelo, pues van de la mano esos recursos naturales y desafortunadamente estamos viendo cómo nos los estamos acabando. Entonces, pues el mensaje del día de hoy es cuidemos más la naturaleza. En la medida que la cuidamos, vamos a tener mejores condiciones de vida y nos va a deparar un mejor futuro para nosotros y para todos los que vengan. Así es. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo, la llamada, para poder explicar este tipo de situaciones que, bueno, pues estamos en plena temporada y nos obliga a la reflexión. Le mandamos un gran abrazo y por aquí nos vemos el siguiente jueves. Primero Dios, mira, esta participación fue diferente. No hubo gordos que interrumpiera. Ahora se fue la señal. Entonces, es para romper la Claro, claro. monotonía. Nos aplica la ley de Murphy en algún momento, ¿no? Exacto, sí, pero para el siguiente día, primero Dios, tendremos el concierto de ladridos. Así es. Acostumbrar. Ya los extrañamos, pero bueno, nos vemos el siguiente jueves, le mandamos un gran abrazo y aquí nos vemos la semana siguiente.